El silencio de la sala médica era engañoso. Bajo las luces frías y parpadeantes, el aire estaba cargado de un olor penetrante a metal, sangre y desinfectante. Las paredes, de un gris opaco, parecían cerrar el espacio como si fueran la tumba de aquellos que ya no podían luchar. Lucía yacía inmóvil en la camilla central, cubierta de vendas improvisadas que apenas contenían la sangre que emanaba de su pierna cercenada. Sus ojos, habitualmente duros y orgullosos, vagaban sin brillo hacia el techo, como si buscaran allí una razón para seguir respirando. Era una guerrera, hija de un linaje destinado a la batalla, pero lo que la definía había desaparecido en un instante, arrancado por la explosión de una mina enemiga. Una pierna perdida significaba más que dolor físico, significaba el final de su propósito, la mutilación de su destino. Los cirujanos de su especie ya la habían dado por muerta. La habían depositado allí como a un desecho de guerra, esperando que se apagara sola, sin gastar recursos en ella. Nadie creía que valiera la pena salvarla. Y en el fondo, Lucía tampoco lo creía. Una parte de ella, esa parte rota y humillada, deseaba que la oscuridad llegara de una vez. La puerta se abrió con un zumbido eléctrico. Una figura humana atravesó el umbral, rompiendo el ambiente fúnebre con pasos decididos. Alejandro, médico de guerra, llevaba todavía su uniforme polvoriento, marcado por cicatrices y manchas de aceite. Sus ojos oscuros no mostraban compasión vacía, sino una determinación férrea, como si ya hubiese tomado una decisión irrevocable antes de entrar. Se acercó a la camilla y la miró en silencio durante unos segundos. Lucía giró el rostro hacia él con un gesto de desprecio automático. No confiaba en humanos, mucho menos en uno que parecía tan seguro de sí mismo en medio de su desgracia. Vete, murmuró con voz quebrada, casi inaudible, pero cargada de veneno. No hay nada que puedas hacer. Alejandro dejó el maletín que llevaba consigo sobre una mesa metálica. El sonido metálico resonó fuerte en la sala vacía. Abrió el cierre, revelando instrumentos extraños, piezas de tecnología prohibida, injertos de biotejido que parecían palpitar como si estuvieran vivos. Si me dejas, puedo salvarte, dijo con calma, sin levantar la voz, pero con una firmeza que se clavó en ella como una espada. Lucía apretó los dientes, apartando la mirada. ¿Salvarme? Mi pierna ya no está. Mi vida de guerrera terminó. No soy nada. Alejandro se inclinó un poco más hacia ella. Su rostro estaba tan cerca que pudo sentir su respiración, cálida y segura, en contraste con el frío que la devoraba por dentro. Sobrevivir no es lo único. Escúchame bien, si me dejas trabajar en ti, no solo vivirás. Volverás a caminar. Volverás a luchar. Por primera vez en días, un atisbo de chispa brilló en los ojos apagados de Lucía. La idea era absurda, imposible. Había escuchado rumores de que algunos humanos jugaban con tecnologías prohibidas, combinando carne y metal en formas que rozaban lo blasfemo. Pero, ¿y si era cierto? ¿Y si aquel hombre no estaba mintiendo? El dolor pulsaba con cada latido de su corazón. La sensación de vacío en su cuerpo era insoportable. Y en medio de esa desesperación, aquella promesa le atravesó el alma como un rayo de esperanza. ¿Por qué lo harías?, preguntó al fin, su voz cargada de desconfianza, pero también de miedo a creer. Alejandro sostuvo su mirada sin parpadear. Porque aún no has terminado tu historia. Y yo tampoco pienso dejar que acabe aquí. El silencio que siguió fue denso, solo roto por el zumbido de las máquinas. Lucía, debilitada, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. No era una rendición total, pero tampoco un rechazo. Y Alejandro entendió la señal. Con movimientos rápidos, comenzó a preparar la sala. Luces más intensas iluminaron el espacio, sombras bailaron en las paredes mientras los instrumentos se desplegaban. Lucía sintió que el destino estaba a punto de torcerse de manera inesperada. La muerte había venido a buscarla, pero aquel humano se interponía con una promesa imposible. Por primera vez desde la explosión, su corazón latía con algo más que dolor. Latía con la semilla de un nuevo temor, pero también con una fuerza desconocida, la posibilidad de seguir viviendo. Y en el fondo, aunque jamás la admitiría, esa posibilidad llevaba el nombre de Alejandro. La sala se transformó en un quirófano improvisado. Los paneles se iluminaron con una claridad casi cruel, revelando cada centímetro de la herida abierta, cada fragmento de piel desgarrada, cada vena temblorosa que se aferraba a la vida. Alejandro no pidió ayuda. Nadie más hubiera aceptado manchar sus manos con aquella tecnología prohibida. Los otros médicos lo miraban como si fuera un loco, algunos incluso como si fuera un criminal. Pero él no dudaba.
Había visto morir a demasiados soldados en silencio, abandonados porque eran considerados irrecuperables. No iba a permitir que Lucía fuera uno más de esos cuerpos olvidados. Lucía despertaba a intervalos, atrapada entre la fiebre y el dolor. Sus labios resecos apenas podían formar palabras, pero sus ojos ardían con furia cada vez que lo veía inclinarse sobre su cuerpo. «Detente», susurraba entre jadeos. «No quiero que experimentes conmigo». Alejandro la sujetaba con firmeza por los hombros, obligándola a permanecer quieta. Su voz era baja, grave, imposible de ignorar. «No eres un experimento. Eres una guerrera. Y yo no pienso perderte». La máquina que utilizaba no parecía pertenecer a un solo mundo. Había fragmentos de tecnología humana, cables finos y relucientes como venas artificiales, mezclados con cápsulas de biotejido alienígena que palpitaban como si tuvieran corazón propio. Era un cruce de ciencia y herejía. Nadie debería haber tenido acceso a aquello, pero Alejandro lo había buscado en mercados negros, en bases olvidadas, a costa de su propia reputación. Cada conexión era un desafío. Soldaba nervios con filamentos que parecían rayos de luz azul. Reconstruía tejido con sustancias que chisporroteaban al unirse a la carne. Y en cada movimiento, la vida de Lucía pendía de un hilo. El dolor era insoportable. Lucía gritaba, su voz rasgando las paredes metálicas. Creía que la estaban torturando, que aquel humano se burlaba de ella al prolongar su agonía. Intentó apartar su brazo, golpearlo, pero él la sostuvo con una fuerza inesperada. «Grita todo lo que quieras», le dijo, con el sudor resbalando por su frente. «Pero no me obligues a dejarte morir». Hubo un instante en el que ella lo miró directamente a los ojos. Y en esa mirada descubrió algo que no esperaba. No era frialdad, ni compasión vacía. Era terquedad, una obstinación férrea que no pedía permiso ni daba opción a la rendición. Alejandro estaba dispuesto a cargar con su odio si eso significaba devolverle la vida. Las horas pasaron como un tormento. La sala se llenó de olores mezclados, sangre, ozono, carne regenerada, metal recién fundido. Al fin, cuando el cansancio ya le hacía temblar las manos, Alejandro cerró la última conexión. Lucía, exhausta, apenas podía mantener los ojos abiertos. Sentía un calor extraño recorrer su cuerpo, un cosquilleo que iba desde el muslo mutilado hasta lo que antes era un vacío absoluto. Quiso mirar, pero el miedo la paralizó. Alejandro, jadeante, limpió sus manos manchadas y se inclinó hacia ella. «Mírate». Con un esfuerzo casi sobrehumano, Lucía bajó la vista. Y entonces lo vio. Donde antes solo había ausencia, ahora había algo nuevo. Una pierna. No era completamente de carne, pero tampoco era una máquina fría. Era híbrida, vibrante, como si estuviera viva. La superficie tenía un tono cercano al de su piel, aunque recorrida por sutiles líneas de energía que brillaban en cada pulso de su corazón. El impacto la dejó sin aire. Trató de moverla, convencida de que sería un objeto muerto. Pero el miembro obedeció. Primero un leve espasmo, luego un temblor, y finalmente un movimiento firme. Las lágrimas brotaron sin permiso, resbalando por sus mejillas. Nunca lloraba. Ni siquiera cuando era niña y se rompía los huesos entrenando. Pero ahora no podía detenerse. La rabia, el dolor, la humillación y aquella chispa de esperanza se mezclaban en un desborde imposible de contener. ¿Qué has hecho?», susurró, con la voz quebrada, entre asombro y miedo. Alejandro la observó con un cansancio que parecía arrancarle años de vida, pero también con una satisfacción silenciosa. «Te devolví lo que te quitaron. No eres una sombra, Lucía. Aún puedes luchar». Ella lo miró durante un largo instante, como si intentara descifrar si todo aquello era real o una cruel alucinación. Sus labios temblaban. Quiso maldecirlo, quiso odiarlo. Pero la verdad se imponía, aquel humano la había rescatado del vacío. Y en ese momento, aunque no lo admitiera ni a sí misma, nació en su interior algo más peligroso que la rabia o el orgullo. Nació la semilla de un vínculo que no entendía, pero que la asustaba más que cualquier batalla. El amanecer no traía calma en la base, solo más órdenes, más informes y más silencio incómodo en los pasillos. Para Lucía, cada día era un campo de batalla distinto, no contra soldados enemigos, sino contra su propio cuerpo. La nueva pierna era poderosa, pero también implacable. Cada movimiento era como un puñal atravesándole los nervios. Los primeros intentos de ponerse en pie la dejaron tirada en el suelo, sudando, con la respiración entrecortada. La rabia la consumía. Golpeaba el suelo con los puños, maldecía,
gritaba a cualquiera que se atreviera a entrar. Y sin embargo, Alejandro siempre estaba allí. La levantaba cuando caía. Ajustaba los calibradores que unían carne y biometal. Aguantaba en silencio cada insulto que ella le lanzaba en un intento de esconder su vergüenza. No soy tu experimento, le dijo una tarde, jadeando mientras intentaba dar 3 pasos sin desplomarse. Alejandro, de pie junto a ella, apenas levantó una ceja. No. Eres mi paciente. Y mi paciente no se rinde. Lucía quiso golpearlo, pero el cansancio la venció. Se dejó caer en la camilla, respirando con dificultad, mientras el médico la observaba con calma. En su mirada no había condescendencia, sino una especie de obstinación que la desconcertaba. Las noches eran peores. El dolor no cedía, ni siquiera con las dosis de sedantes. Las pesadillas la visitaban, trayendo de vuelta el rugido de la explosión, la sensación de vacío, la visión de su cuerpo mutilado. Se despertaba empapada en sudor, con el corazón desbocado y un grito ahogado en la garganta. Una de esas noches, la encontró Alejandro sentado a su lado, revisando un informe médico bajo la luz tenue. Cuando ella abrió los ojos de golpe, él dejó lo que hacía y se inclinó hacia ella. Otra pesadilla, dijo, más como afirmación que como pregunta. Lucía apretó los dientes, sin querer admitirlo. Pero él tomó un vaso de agua, se lo acercó, y la obligó a mirarlo. Sus ojos oscuros no eran fríos, sino firmes. Había algo en su voz que no aceptaba excusas. No tienes que luchar sola cuando cierras los ojos. Ella bebió un sorbo, sin agradecerlo. Pero cuando Alejandro empezó a hablar, su atención se aferró a él como un ancla. No le habló de la base, ni de las heridas, ni de la guerra. Le habló de la tierra. Describió océanos que se extendían hasta el horizonte, montañas que parecían tocar el cielo, bosques que respiraban vida en cada rincón. Contó cómo de niño solía acostarse en la hierba húmeda mirando las estrellas, imaginando mundos que nunca conocería. Su voz era baja, rítmica, como un murmullo que apartaba las sombras. Lucía lo escuchó en silencio, fingiendo indiferencia, aunque en su interior se sorprendía a sí misma imaginando esos paisajes que jamás había visto. Por primera vez en mucho tiempo, las imágenes de muerte se desvanecieron, reemplazadas por mares en calma y cielos despejados. Pasaron más noches así. Entre dolores y recaídas, entre ejercicios fallidos y caídas humillantes, Alejandro volvía a ella con nuevas historias. A veces eran relatos sencillos de su infancia, otras eran descripciones de ciudades humanas repletas de luces, otras recuerdos de lluvias interminables. Lucía odiaba admitirlo, pero aquellas palabras se convirtieron en su refugio. Una noche particularmente fría, Lucía despertó con la sensación de que la pierna artificial ardía como fuego. Se llevó las manos al muslo, desesperada, tratando de calmar el dolor. Alejandro entró de inmediato, alerta por los sensores, y se arrodilló junto a la cama. Respira conmigo, ordenó, sujetando sus manos. 1, 2, 3. Ella lo miró, rabiosa, con los ojos empañados en lágrimas. No soy una niña. No necesito tus trucos. Él no la soltó. Sus dedos entrelazados con los de ella transmitían una fuerza serena que contrastaba con el caos de su cuerpo. No. Eres una guerrera. Y hasta los guerreros necesitan un respiro. La rabia se quebró en un sollozo ahogado. Lucía se dejó caer hacia adelante y su frente chocó contra el pecho de Alejandro. Fue un instante de debilidad que nunca habría permitido que nadie viera, pero él no dijo nada. Solo la sostuvo, acariciando suavemente su espalda mientras el dolor cedía poco a poco. Cuando al fin levantó la cabeza, sus rostros quedaron peligrosamente cerca. El brillo en los ojos de Alejandro era distinto, no era solo determinación médica. Había algo más, algo que ella no quería nombrar. Si vuelvo a caer, susurró, con voz temblorosa pero firme, ¿me levantarás otra vez? Alejandro apretó su mano con fuerza, como si fuera un juramento que no podía romperse. Siempre. Lucía apartó la mirada, temerosa de lo que acababa de sentir. Porque por primera vez desde la explosión, no temía tanto al dolor. Lo que temía era al calor que ese humano despertaba en su pecho. La madrugada llegó sin aviso. El cielo estaba teñido de un rojo turbio, presagio de que algo se acercaba. Los sensores de la base comenzaron a rugir como bestias heridas, y la alarma se extendió por todos los pasillos con un aullido metálico. Lucía se encontraba en la sala de entrenamiento, apoyada en una barra mientras intentaba dar pasos más firmes. Alejandro estaba junto a ella, ajustando el calibrador de la pierna, cuando el estruendo sacudió el suelo bajo sus pies. La pared tembló, el techo crujió,
y ambos cayeron al suelo. Ataque enemigo. Se escuchó por los altavoces. Todas las unidades a sus posiciones. El corazón de Lucía latió con violencia. Durante semanas había estado atrapada entre el dolor y la impotencia, pero ahora la guerra llamaba de nuevo a sus puertas. Alejandro intentó ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó. No voy a quedarme aquí escondida. Aún no estás lista, replicó él con severidad. Lucía lo miró con un fuego nuevo en sus ojos. Se incorporó sola, apoyándose apenas en el muro. ¿Vas a atarme a esta cama? ¿O vas a confiar en lo que me diste? Alejandro quedó en silencio, con los labios tensos. Quería detenerla, pero sabía que aquel espíritu jamás se doblegaría. Le entregó el casco de su armadura y la ayudó a ajustar los cierres de la pierna nueva. El estruendo crecía. El suelo vibraba con el avance de las tropas enemigas. La base temblaba como un corazón a punto de estallar. Cuando salieron al corredor, el caos reinaba, soldados corriendo en todas direcciones, luces de emergencia iluminando las paredes con destellos rojos, humo saliendo de las grietas del techo. Lucía avanzó con paso firme. Cada vez que su pierna artificial golpeaba el suelo, sentía una descarga de energía recorriendo todo su cuerpo. El dolor todavía estaba allí, pero se transformaba en algo distinto, poder. Cuando llegaron al patio principal, la visión fue devastadora. Las murallas habían cedido bajo el fuego enemigo. Explosiones levantaban columnas de polvo y escombros. Enemigos de armaduras oscuras irrumpían como un torrente, arrasando con todo a su paso. Los soldados aliados retrocedían desordenados, incapaces de contener la embestida. Alejandro corrió hacia los heridos, gritando órdenes, arrastrando a algunos lejos del fuego cruzado. Lucía se quedó allí, en el centro del patio, respirando el humo y observando el desastre. Y entonces algo dentro de ella se quebró. O tal vez se encendió. Sintió como la pierna reconstruida vibraba con intensidad, como si respondiera a la furia que crecía en su pecho. Dio un paso al frente, y luego otro. El dolor desapareció bajo la adrenalina. Sus músculos se tensaron, sus sentidos se afilaron. Un enemigo la vio y corrió hacia ella con una espada luminosa. Lucía levantó su lanza. Cuando la pierna impulsó su salto, todo ocurrió demasiado rápido, giró en el aire y atravesó al atacante con un movimiento limpio. El cuerpo cayó a sus pies. Otro vino detrás. Lucía lo derribó de una patada en el pecho. El impacto fue brutal, más fuerte de lo que había imaginado. El enemigo salió disparado varios metros hasta chocar contra un muro. Por un instante, el campo de batalla se detuvo. Todos la miraban. Algunos la reconocieron, la guerrera que había sido dada por muerta. Ahora se levantaba de entre las cenizas, más feroz que nunca. Los enemigos dudaron, retrocediendo un paso. Y Lucía avanzó. La lanza trazaba círculos de acero en el aire, y su pierna impulsaba cada movimiento con una potencia devastadora. Cortó filas enemigas, atravesó armaduras, derribó gigantes. Su grito de guerra se elevó por encima del estruendo, encendiendo el corazón de los soldados aliados que la observaban. Alejandro, a lo lejos, detuvo su labor por un segundo al verla. Sus ojos se abrieron con incredulidad y orgullo. Había apostado su reputación y su vida al darle esa pierna, y ahora contemplaba cómo ella no solo sobrevivía, sino que se transformaba en algo más. Pero junto al orgullo, nació en él un temor oscuro. Porque aquel poder no era natural. Había usado tecnología peligrosa, inestable, que podía consumirla si no aprendía a controlarla. Y Lucía, cegada por la furia, parecía estar cada vez más cerca de perderse en el frenesí del combate. El suelo volvió a temblar. Una sombra colosal apareció en el horizonte, avanzando entre las columnas de humo. Una máquina de asedio, un monstruo de hierro con cañones que destrozaban todo a su paso. Lucía se detuvo, apretando la lanza con fuerza. El enemigo rugía a su alrededor, pero su mirada estaba fija en aquella mole. Su nueva pierna palpitaba como un corazón ajeno, reclamando la batalla. Y en lo profundo de sí misma, comprendió que esa lucha sería la que decidiría no solo la base, sino su destino. El campo de batalla era un infierno abierto. El humo cubría el cielo como un manto negro, los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de explosiones que sacudían las murallas. Lucía avanzaba como un relámpago entre el caos, su lanza destellando, su pierna vibrando con cada impacto que lanzaba contra el enemigo. Allí donde pasaba, los invasores caían, y sus propios compañeros, antes vencidos por el miedo, encontraban la fuerza para volver a luchar. Alejandro no se detuvo ni un instante.
Entre cuerpos retorcidos y cascotes en llamas, corría de un herido a otro, arrastrando, improvisando vendajes, presionando heridas con sus propias manos. El sudor le empapaba la frente, pero sus ojos permanecían claros, buscando siempre el próximo cuerpo que salvar. Cada vez que giraba la cabeza y veía a Lucía, un extraño alivio lo atravesaba, la certeza de que aún había esperanza mientras ella resistiera. Un rugido ensordecedor anunció la descarga de artillería enemiga. Una granada explotó a pocos metros de Alejandro, lanzándolo al suelo con violencia. El polvo lo envolvió, y un trozo de escombro le abrió una herida profunda en el hombro. Intentó levantarse, tambaleante, pero las piernas le fallaron. Lucía lo vio caer. El tiempo pareció ralentizarse. No pensó, solo corrió. Atravesó filas enemigas, esquivó disparos, su cuerpo entero impulsado por una sola idea, alcanzarlo. El corazón le latía con furia, más rápido que la batalla misma. Alejandro alzó la mirada y la vio acercarse, su figura recortada contra el resplandor de las llamas. Quiso decirle que se alejara, que no arriesgara su vida por él, pero la voz se le ahogó en la garganta. Lucía llegó justo cuando un soldado enemigo levantaba el arma para rematarlo. Con un giro violento de su pierna nueva, lanzó una patada que destrozó la armadura del atacante, mandándolo a volar por los aires. Se colocó delante de Alejandro, la lanza en alto, cubriéndolo con su propio cuerpo. Las balas rebotaban contra los muros a su alrededor, el humo quemaba los pulmones. Ella lo sujetó con una mano firme, casi desesperada, inclinándose hacia él. «No te atrevas a morir», le dijo con voz ronca, cargada de furia y miedo. Alejandro, aturdido, intentó sonreír. Sangre manaba de la herida de su hombro, manchando su uniforme. «No tenía pensado hacerlo», murmuró, con un hilo de voz. Y entonces sucedió. Fue un instante nacido del caos, del dolor y de la certeza de que todo podía acabar en cualquier momento. Lucía lo besó. No fue un gesto suave ni cuidadoso. Fue un choque de labios urgente, feroz, una descarga de todo lo que había callado desde que abrió los ojos en aquella sala de hierro. El beso ardía como fuego, mezclando polvo, sangre y lágrimas. Alejandro respondió sin pensarlo, su mano buena aferrándose al cuello de ella, como si temiera que desapareciera en medio del infierno. El tiempo se quebró a su alrededor. Por unos segundos no existieron los disparos ni las explosiones, solo dos cuerpos que se aferraban el uno al otro, como si en aquel contacto estuviera la última razón para seguir respirando. Cuando se separaron, los ojos de Lucía brillaban con una intensidad salvaje. La rabia de la guerrera se había transformado en algo más profundo, un deseo de protegerlo a cualquier precio. «Si caes, caemos juntos», susurró, su frente rozando la de él. Alejandro tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. Había visto a muchos soldados prometer lealtad en la guerra, pero jamás había escuchado un juramento tan absoluto como el que acababa de pronunciar ella. Un nuevo estruendo sacudió el suelo. El coloso metálico, la máquina de asedio que arrasaba con todo, avanzaba hacia ellos, disparando fuego y proyectiles. Los soldados gritaban, retrocediendo en masa. La base entera parecía a punto de ceder. Lucía se levantó de golpe, ayudando a Alejandro a ponerse de pie, aunque él apenas podía mantenerse erguido. Lo miró fijamente, acariciando su mejilla con una brusquedad casi torpe. «Quédate detrás de mí». Lucía intentó detenerla, pero ella ya había girado hacia el monstruo de acero, con la lanza lista y la pierna brillando como un relámpago azul. El miedo era real, el dolor era insoportable, pero el beso aún ardía en sus labios. Y ese fuego, más que cualquier arma, fue lo que la impulsó a dar el siguiente paso hacia la batalla decisiva. El coloso metálico avanzaba entre humo y fuego, con cada paso sacudiendo el suelo como si la tierra misma quisiera apartarse de su camino. Sus cañones giraban en busca de nuevos blancos, disparando rayos de energía que destrozaban muros y reducían a escombros todo lo que encontraba. La base entera temblaba al compás de su avance. Los soldados retrocedían en desorden, incapaces de detener semejante monstruo. El aire estaba saturado de miedo. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Nadie, excepto ella. Lucía ajustó la empuñadura de su lanza y avanzó. Su pierna vibraba con una intensidad feroz, como si estuviera esperando ese momento, como si la batalla final hubiera sido grabada en su destino desde el instante en que Alejandro la reconstruyó. Alejandro, aún herido, intentó detenerla. «No puedes enfrentar eso sola. Es suicidio». Ella se volvió hacia él, y por un instante, en medio del caos, sonrió. No fue una sonrisa arrogante ni desesperada, sino la de alguien que había encontrado una verdad inquebrantable.
Me devolviste la vida, Alejandro. Ahora déjame usarla. Sin esperar respuesta, corrió hacia la máquina. Cada paso resonaba como un trueno, la energía de la pierna impulsándola a velocidades que jamás había alcanzado. El coloso la detectó y giró sus cañones hacia ella. Los proyectiles surcaron el aire, arrancando pedazos del suelo, levantando muros de polvo y fuego. Lucía saltó entre las explosiones, impulsada por la pierna artificial que le daba un poder sobrehumano. Su lanza se clavaba en las juntas del metal, arrancando chispas, mientras escalaba como una sombra indomable sobre la mole de hierro. El monstruo agitó sus brazos mecánicos, intentando sacudírsela de encima. Lucía se aferró con una furia salvaje, sintiendo como cada vibración recorría su cuerpo. Recordó los entrenamientos, el dolor de los primeros pasos, las noches de lágrimas en silencio, la voz de Alejandro que la sostenía cuando quería rendirse. Todo convergía en ese instante. Con un rugido, saltó hacia la cima de la máquina y hundió la lanza en el núcleo que brillaba en su pecho metálico. La pierna artificial descargó una energía brutal, amplificando el impacto. El coloso tembló, convulsionó, y un estallido de luz se expandió como un sol en miniatura. El estruendo fue ensordecedor. El gigante de acero cayó de rodillas y luego se desplomó contra el suelo con un estrépito que sacudió toda la base. Durante un segundo, el silencio reinó. Los soldados miraban atónitos, sin poder creer lo que habían visto. De entre el humo emergió Lucía, tambaleante, cubierta de hollín y sangre, pero erguida. Su lanza aún brillaba débilmente. Los ojos de sus compañeros se llenaron de asombro, y de pronto los gritos de victoria estallaron por todas partes. La base se levantó con un nuevo aliento, y el enemigo, al ver caer a su arma más poderosa, comenzó a retirarse en caos. Alejandro corrió hacia ella, cojeando por el dolor de su herida, pero sin detenerse. Cuando la alcanzó, la atrapó en sus brazos antes de que sus piernas cedieran. Ella se dejó caer contra su pecho, jadeando, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Te dije que aún no habías terminado tu historia, susurró él, su voz quebrada entre orgullo y alivio. Lucía lo miró con una ternura que jamás había mostrado. Levantó la mano y acarició su rostro, manchando de sangre y polvo la piel de Alejandro. Ahora sé que no quiero terminarla sola, murmuró. Él inclinó la frente hasta tocar la de ella. No importaban las llamas a su alrededor, ni los escombros, ni los soldados que celebraban. En ese instante solo existían los dos, unidos por un lazo nacido del dolor, de la resistencia y de algo mucho más profundo que la guerra. Lucía sonrió débilmente, y antes de que la oscuridad del cansancio la venciera, sus labios encontraron los de Alejandro. Fue un beso distinto al primero, no desesperado, sino lleno de promesa. Un pacto de futuro, un juramento silencioso de que la vida, después de todo, podía ser más que batallas perdidas. Los gritos de victoria resonaban a lo lejos, pero en los brazos de Alejandro, Lucía supo que su verdadera victoria no había sido derrotar al coloso, sino encontrar en medio del infierno a alguien que le devolviera no solo la pierna, sino el corazón. Y así, en un campo de ruinas iluminado por la luz del amanecer, ambos comprendieron que la guerra podía seguir, pero ya no estaban solos. Habían sobrevivido, juntos. Y juntos comenzarían algo nuevo. Fin.